Yo soy Alejandra Contreras Manzano, soy investigadora por México, afiliada al Instituto Nacional de Salud Pública y declaro que no tengo ningún potencial conflicto de interés con este tema que presento, que se titula Experiencia Mexicana con la implementación del etiquetado frontal de advertencias. Pues bueno, sabemos que el etiquetado es una estrategia que sirve para que los consumidores tengan información mucho más fácil y sencilla de leer y que puedan tomar decisiones mucho más saludables una vez ya que están informados. En países donde hay altas incidencias de obesidad o de enfermedades crónicas, es importante que este etiquetado frontal advierta sobre la cantidad excesiva de los nutrientes críticos como azúcares, grasas o sodio. Han habido diferentes tipos de etiquetados de advertencia que pueden ser estos semáforos que se implementaron en Ecuador, también los octágonos que se implementaron en Chile, las lupas que se implementaron recientemente en Canadá y también los de Brasil. En México, desde 2011, existe evidencia de que el etiquetado frontal de las guías diarias de alimentación era un etiquetado no tan fácil de interpretar. De hecho, se vio que requiere que la persona tenga conocimientos de matemáticas, conocimientos de nutrición, conocimiento de cuántas calorías debe consumir y además debe llevar un registro de cuánto porcentaje lleva consumido de cada producto. Entonces, este tipo de etiquetado ni siquiera las nutricionistas o estudiantes de nutrición podían identificar los productos saludables al utilizar este etiquetado y por lo tanto tampoco la población general. Además, este tipo de etiquetado que se implementó en México tenía un perfil en el cual se casi duplicaba la cantidad de azúcares añadidos permitidos por este etiquetado para tomar de referencia el porcentaje que contribuía el producto con los límites máximos, por ejemplo, de azúcar. Y sin embargo, aunque había ya disponible esta evidencia, la industria alimentaria lo impulsó y logró implementarlo de manera obligatoria en 2014. A partir de 2007, en México han estado realizándose diversos estudios que no solo evalúan los diferentes etiquetados, sino que también evalúan perfiles nutrimentales, diferentes sistemas, evalúan también cómo se comprende, cómo se usa y cuál sería el impacto que tendría la implementación de un etiquetado de advertencia en incidencia de obesidad o en casos de obesidad en el país. Por ejemplo, este es un estudio que se realizó en Estados Unidos y en México, con datos del International Food Policy Study en 2017, y lo que se puede ver es que consistentemente el etiquetado frontal de advertencia, que son estos octágonos de exceso, que es la palabra de exceso de, eran los etiquetados que tenían mucho más comprensión, tanto en personas mexicanas como blancas y latinos, en comparación con el etiquetado que vemos en Australia, con las guías diarias de alimentación, con una combinación de las guías diarias con el semáforo y incluso con la tabla nutrimental que está en la parte trasera de los productos. También hicimos pruebas de este tipo de etiquetado en niños de escuelas primarias y lo que se observó es que cuando los niños observan los productos que tienen estos sellos de los octágonos, contestan en mayor proporción correctamente cuál es el producto más saludable y también cuál es el producto menos saludable. Es decir, que no solamente les indica a ellos cuáles son los productos que no deben consumir frecuentemente, sino que también ellos pueden comprender cuáles son los que sí tienen mejor perfil nutrimental. Y algo muy interesante de este estudio que realizamos en población infantil, pues es que cuando agregamos personajes a los productos, como estas barras de color gris, vemos que la comprensión del etiquetado disminuye, es decir, los niños empezaron a dejar de responder correctamente cuando veían los productos con los sellos y también con algunos personajes. Y es por eso que en México también se reguló que los productos que tienen sellos no puedan tener estos personajes. En 2019
nos reunimos en un taller regional en el cual asistieron representantes de países en Latinoamérica que ya tenían experiencias con la implementación del etiquetado frontal. También estuvieron algunas organizaciones como el Poder del Consumidor, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud. También estuvieron algunas agencias regulatorias como COFEPRIS y también estuvo la diputada que impulsó la iniciativa para reforma de ley en materia de salud. Y bueno, entonces este grupo lo que hizo fue pues compartir todo lo que ya habían aprendido, todos los argumentos que la industria alimentaria les puso y cuáles fueron las batallas que ganaron y cuáles que perdieron durante la implementación del etiquetado. Y nos sirvió mucho de referencia para que cuando fueron las discusiones en nuestro país con estos agentes de la industria alimentaria, pues claramente con conflicto de interés, pues nosotros pudiéramos tener a la mano muchos argumentos que ya habíamos preparado o incluso este tipo de estudios que salieron muy rápido. Y bueno, el perfil nutrimental que se puso para México, pues comprende una mezcla de diferentes puntos de corte. La mayor parte de ellos son del modelo del perfil nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud para azúcares, grasa saturada, grasas trans y sodio. Y también adoptamos el sello de calorías con los criterios que puso Chile en su fase 3, que es la fase definitiva. Y estos dos criterios que están en verde son unos criterios que se diseñaron específicamente para los productos que nosotros veíamos que habían algunas limitaciones cuando se podían regular algunos productos que no tenían sello de exceso de calorías cuando la mayor parte de sus calorías eran de azúcares, o cuando veíamos que algunos productos tenían demasiados sellos de exceso de sodio cuando en realidad más bien era que no tenían calorías. Entonces se hicieron estos ajustes que posteriormente algunos otros países ya también adoptaron estos criterios. Y pues bueno, lo que también evaluamos a través de un análisis de factibilidad que publicamos en el año pasado, pues fue revisar cuántos de los productos tendrían estos sellos si se implementaran estos criterios del perfil nutrimental, y pues vimos que alrededor del 30% de los productos iban a estar libres de sellos. Adicionalmente, también no solamente se pusieron los sellos, sino también tenemos dos leyendas precautorias que indican cuando un producto contiene edulcorantes o cuando contiene cafeína. Y estas dos leyendas, originalmente, al menos la de edulcorantes, se buscaba que fuera un sello, pero pues con las negociaciones, y en ese momento todavía no estaba tan fuerte la evidencia de los edulcorantes, pues se puso como una leyenda. Sin embargo, pues bueno, eso ha permitido que la reformulación sea de manera positiva y no ocurra una reformulación en la que se elimine el azúcar y se sustituya completamente con edulcorantes, ¿no? Un artículo muy importante que se publicó por parte del equipo del Instituto Nacional de Salud Pública es cuáles son los números de casos de obesidad que se podrían prevenir con 5 años de implementación de este etiquetado, y pues al menos 1.3 millones de casos de obesidad se estima que podrían reducirse para 2025. También lo que se ha hecho mucho desde los centros de investigación y también de la sociedad civil es compartir mediante infografías, campañas de comunicación, mediante medios masivos, entrevistas, mucha difusión sobre cuál era la necesidad de que el país tuviera este tipo de etiquetados y también de por qué no era ideal el etiquetado que teníamos, cuáles son las ventajas de este nuevo etiquetado, y también invitar mucho a la población a que lo acepte de manera voluntaria como una estrategia que le va a ayudar a defender sus derechos como consumidor y a tomar decisiones mucho más saludables, particularmente también para los niños, ¿no? Y bueno, finalmente en marzo del 2020 se publicó este etiquetado frontal en el país de manera obligatoria y entró en vigor en octubre del mismo año, aunque la industria buscó que se le diera un poco más de meses y se le dieron 2 meses más sin ningún tipo de sanción por tener el etiquetado. Las sanciones incluían
principalmente retirarlos del mercado hasta que estuvieran bien etiquetados. Y los primeros meses se permitía que tuvieran stickers o unas calcomanías en los productos que ya habían hecho o ya estaban producidos meses antes de la entrada en vigor. Y bueno, de esta manera no hubo ningún desperdicio de alimentos, no se tiró ningún alimento y lo único que se hizo en su momento fue retirar los productos que no estaban bien etiquetados y que pues caían en algún error también del etiquetado. En este caso, una innovación de nuestro país fueron no solamente las leyendas de los edulcorantes y la cafeína, sino que también se hizo la innovación con estos mini sellos, dada la experiencia en algunos países como Perú o como en el Uruguay, donde nos reportaban que la industria, para no poner los sellos, había reducido el tamaño de los empaques, ya que pues por el tamaño ya no se alcanzaban a ver las letras de los sellos. Entonces, lo que se hizo en nuestro país pues fue incluir estos pequeños octágonos para los productos que fueran muy pequeños, de manera que ningún producto se quedara sin etiquetar. Bueno, después de la implementación hemos visto resultados muy positivos. Más del 44% de los adultos y del 38% de los jóvenes pues, están reportando que al menos estos 8 grupos de alimentos están dejando de comprarlos o los empezaron a reducir las cantidades que compraron. Particularmente, más de la mitad de los adultos y la mitad de los jóvenes están diciendo que dejaron de consumir o dejaron de comprar productos como refrescos de cola, ¿no? Que es algo que tenemos muy arraigado en la población mexicana como una bebida que acompaña pues nuestros alimentos, ¿no? También refresco regular, algunas bebidas de fruta con azúcares y algunas botanas o dulces que pues generalmente tienen sellos, ¿no? Aquí el único producto que se les preguntó en esta encuesta que no tienen sellos son los jugos 100% de fruta, que estos pues al ser un solo ingrediente no contienen sellos y hace sentido que la gente reporte que no está dejando de comprarla tanto. Sin embargo, también se ha hecho mucha difusión de que tampoco los jugos 100% naturales son una bebida que se recomiende consumir para la hidratación cotidiana, sino que se prefiere el agua y que el jugo más bien, si la gente quiere consumir fruta, que sea de manera sólida. Entonces, nuestros resultados hacen sentido con lo que esperábamos y también lo que se ha publicado recientemente es a manera de compartir con otros países de qué es lo que se argumentó por parte de la industria para tratar de evitar que estos sellos se implementaran en el país, pues este estudio de la doctora Regina, de la maestra Regina Durán, y también un libro completo que se llama Derecho, Comercio, Etiquetado Nutricional, donde hay un capítulo con la experiencia mexicana, donde se resume la cantidad y tipo de comentarios que se recibieron durante las mesas de trabajo. Y sobre todo estos dos materiales contienen toda la información de qué fue lo que se les contestaba y por qué no son válidos esos argumentos de la industria. Finalmente, también la industria ha buscado polarizar la opinión pública, particularmente se ven asociados a algunos periodistas que hablan mal del etiquetado, que lo menosprecian, que dicen que no sirve, que nadie lo está utilizando. Y después observamos que, por ejemplo, en este caso, estos dos personajes estaban ya en el Mundial de Qatar, patrocinados por Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues sí vemos que justamente los periodistas que están hablando mal del etiquetado, pues podrían tener más bien ahí algún conflicto de interés. También la industria ha reportado que han reformulado muchísimo. Alrededor del 56% de los productos fueron reformulados, algunas industrias hasta el 82% de sus productos fueron modificados para disminuir la cantidad de sellos que tenía, pero es un discurso contradictorio en el que dicen que el etiquetado no sirve y que el perfil es demasiado estricto porque no promueve la reformulación, pero después sí reformulan y después sí reducen la cantidad de sellos y sí levantaron más de 150 amparos
varios de ellos están todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluye amparos de Coca-Cola, de Nestlé, de algunas industrias que fabrican dulces. Y entonces es contradictorio porque ellos dicen que no funciona, pero al mismo tiempo buscan defenderse para retirarlo, argumentando pues que viola algunos derechos comerciales, algunos derechos de marcas, o que incluso está disminuyendo sus ventas, ¿no? Entonces sí, el etiquetado frontal en realidad en México ha sido una muy buena experiencia, que ha sido el producto pues de una colaboración importante de la región y que pues ha tenido impacto en la decisión de compra de los consumidores y en la reformulación en el entorno alimentario, tanto porque ya no, los niños ya no tienen los personajes en los empaques de productos que les van a hacer daño, tanto porque este tipo de política nos ha permitido también extenderlo a regulación de publicidad. Se busca también que sea una guía para ver qué productos pueden o no tener más impuestos, y para ver, por ejemplo, el entorno escolar, si se pueden vender o no se pueden vender los productos, dependiendo de si tienen o no los etiquetados. Entonces ha sido una política bastante versátil, que nos ha permitido en el país pues poder avanzar con el combate a la obesidad y a las enfermedades crónicas, a pesar de la intervención de la industria alimentaria. Pues muchas gracias por su atención.